valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, en nuestro habitual video que enviamos toda la semana, muchas veces 2 veces a la semana, en el día de hoy nos vamos a referir a varios elementos de importancia en términos históricos, en términos de derecho internacional y en términos de derecho adquirido. Lo primero que vamos a tocar hoy es el caso Estados Unidos-Venezuela. Bueno, ¿por qué los militares y combatientes civiles opinan sobre el caso de Estados Unidos y el caso de Venezuela? Opinamos no desde el punto de vista de cuál tiene más razón ni cuál tiene más fuerza. No, opinamos desde el punto de vista del peligro que representa una guerra en América, una guerra de gran escala que podría involucrar a otros países a favor de los Estados Unidos, en contra de los Estados Unidos, a favor de China o de Rusia o cualquier otro país. Esa sería una guerra, si se produjera la invasión, que va a producir la confluencia de un sinnúmero de intereses y países que los representan. Por eso entendemos que antes de que ocurra cualquier cosa de eso que he mencionado, que puede poner en peligro a la sociedad de América Latina y del mundo, ¿por qué no? Vámonos a cómo deben resolverse los problemas desde el punto de vista de la Carta de las Naciones Unidas. Esa carta surge el 26 de junio del año de 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Y fue en cuanto al impacto, al destino de daños que representaría una otra guerra mundial. Y para evitarla se conforma la Carta de las Naciones Unidas, que en su preámbulo, que debemos nosotros, todos los Estados Unidos, Venezuela, Rusia, China, todos los países que son miembros de las Naciones Unidas deberían de purgar, pensar, al margen de los intereses particulares de grupos poderosos del mundo, deberían concentrarse en lo que dice este preámbulo. Vamos a compartirlo con ustedes. Preámbulo. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, si vemos el artículo 2 en su numeral 4, nos vamos a dar cuenta
que se reafirma un concepto como lo expresado. Dice, los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Realmente, el propósito de la Carta de las Naciones Unidas hay que esgrimirlo ante cualquier circunstancia para evitar una invasión a un país que no sea resuelta por la misma Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Hay que llegar a reafirmar esos acuerdos en la práctica. Repetimos, nosotros no estamos en este caso a favor de Estados Unidos ni a favor de Venezuela. Estamos a favor del compromiso contraído entre todos los países del mundo para preservar la paz, el progreso, el desarrollo, sin que se ponga en juego la vida de las presentes y futuras generaciones, sin que se ponga en juego la exterminación de la posibilidad de vida en este planeta. Porque es que si hoy luchan por intereses, por minerales, por los distintos recursos materiales que hay, si hay una tercera guerra mundial, posiblemente esos recursos no habrá quien le dé utilidad porque habremos muerto todos, o la gran mayoría. No habrá quien haga uso de los recursos por los cuales hoy luchamos. Hay que evitar la guerra. Sabemos que hay una industria militar, sabemos que hay una industria de pertrechos militares, de armas, que tienen que seguir vendiendo las armas, los pertrechos y todo lo que se usa en la guerra. De una industria también que alimenta a muchas personas, pero hay que buscar la manera de que esos recursos sean utilizados en otras demandas del desarrollo humano, que sea menos perjudicial para la sociedad y el mundo. Veamos la lectura y reflexión, breve reflexión de esta parte del preámbulo, así como de un artículo y un numeral de la Carta de las Naciones Unidas que se repite de otra manera en muchas partes. Objetivo, que no haya destrucción de la humanidad, que haya respeto al derecho de la dignidad del ser humano. Todo hay que hacerlo por el bien de la humanidad, a la cual gobernantes y gobernados debemos servir. Asimismo, vamos a ver entonces, a propósito de lo planteado con relación a la posibilidad de invasión de los Estados Unidos a Venezuela y a la escalada de lucha que sobrevendría como consecuencia de la confrontación entre los distintos aliados que uno y otro tienen. En la República Dominicana ocurrió un hecho menor, pero ha producido problemas por largos años, 60 años y pico tenemos ya, que fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. El golpe de Estado del profesor Juan Bosch fue un golpe de Estado que realmente surge de un invento de que Juan Bosch era comunista y su gobierno, y que entonces había que justificarlo porque los Estados Unidos tenían una confrontación con la órbita soviética en el marco de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces se entendieron los Estados Unidos que de acuerdo a su política de seguridad nacional, todos los gobiernos de América Latina tenían que ser gobiernos pro-norteamericanos que defendieran a los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética
y se entendió que no debían haber gobiernos liberales porque se podían salir de los objetivos de defensa militar de los Estados Unidos. Ahí se llevaron de encuentro al profesor Juan Bosch acusándolo de comunista. Si vemos el libro El eslabón perdido de Hanle Hermann, que ya hemos hablado muchas veces de él, en su página 34, Ernst von Bunker, que era el diplomático que defendía a los Estados Unidos ante la Comisión Actor de la OEA y la OEA, y que había estado de acuerdo en un sinnúmero de escaladas militares que se produjeron aquí, como la del 15 y 16 de junio, cuando él tenía una reunión con Camaño, él y la Comisión Actor, pero sabiendo que iban a atacar a Ciudad Nueva y él estaba involucrado en eso. Entonces llama a Camaño y le dice que no se va a dar la reunión que había con la Comisión Actor que se había iniciado ya el 10 de junio anterior. Cuando él cierra el teléfono, a pocos minutos comienza entonces el intento del general Bruce Palmer de tomar a Ciudad Nueva. Pues ese mismo Ernst von Bunker que estuvo confabulado con esa trama, se pronuncia en una entrevista que le hizo un periodista apellido Gillette. Él le pregunta sobre la situación de la República Dominicana, si era comunista la revolución o no. Él dijo, realmente la revolución de la República Dominicana no fue entre capitalistas y comunistas, fue entre liberales y conservadores. Óigame, eso fue el 12 de octubre de 1983, 18 años después de tantos muertos, en una lucha contra el comunismo que ellos decían. Se retractan, simple y llanamente dice que no fue así como ellos creyeron, pero no se comprometieron con la República Dominicana entonces a resarcir los hechos causados. Al contrario, después que se firme el Acta de Reconciliación Dominicana y se coloca un gobierno provisional en el poder, todo lo que se hizo fue contra los constitucionalistas que se creían comunistas, acusados de comunistas, y los mataban, los secuestraban, los llevaban presos, los enviaban al exilio. A los militares constitucionalistas no se reintegraron a los que estaban de acuerdo con el golpe de Estado, a los que pidieron la intervención norteamericana, y a los militares constitucionalistas los dejaron fuera. Entonces, ¿cuánto han sufrido familias y personas por esas persecuciones innecesarias, abusivas y contrarias a la ley y los acuerdos? Bueno, lo que nos ocurrió a nosotros le va a ocurrir a muchos pueblos de América Latina y del mundo si la guerra continúa y si en este caso se cometiera la osadía de atacar a Venezuela. Venezuela se va a defender. Al defender Venezuela van a morir muchos soldados americanos de ese pueblo que trabaja y vive para tener un gobierno que lo defienda de la maldad. Entonces Donald Trump, que es un presidente que posiblemente sea nominado a ganar el Premio Nobel de la Paz por lo que hizo en el caso de Irán e Israel recientemente, por lo que se está haciendo entre Ucrania y Rusia, la OTAN, esa mediación que le está haciendo, donde hay posibilidades de que se consiga realmente un entendimiento que llegue a la paz de esas naciones, que Rusia y la OTAN acepten ciertas condiciones que ya se han planteado. Eso disminuye la posibilidad de guerra en Europa Oriental, pero no podemos hacer la paz allá y encender la guerra aquí. No es lógico ni conveniente. Nosotros le solicitamos a los poderes que deciden lo que habrá de pasar, que lo piensen bien.
que si es posible, Rusia, China y los Estados Unidos, la OTAN, se reúnan a puertas cerradas si quieren, y entonces acuerden dividir la influencia en el mundo para obtener de los países que producen tierra rara y muchos minerales que ellos necesitan, entre otras cosas, para impulsar la inteligencia artificial, que se pongan de acuerdo, que ahora se pueden repartir, pero si hay una tercera guerra mundial no se podrá repartir porque los repartidores habrán desaparecido. Imagínense muchas bombas como la más fuerte que la de Hiroshima y Nagasaki, explotando en Europa, explotando en los Estados Unidos, explotando en América Latina, señores, explotando en China. ¿Qué habrá de pasarle al mundo? Antes de que eso ocurra, por favor, siéntense en una mesa de negociación de ese poder blando que la diplomacia, aprovechenlo antes de la guerra, no después de la guerra, porque insistimos, si hay una tercera guerra mundial, no habrá quien negocie. Y los minerales seguirán silvestres como eran antes del periodo de industrialización, donde los dueños no sabían para qué servían. No servirán para nada porque el mundo ya se ha borrado. Nosotros aprovechamos entonces la oportunidad al hablar de esas situaciones de la guerra, del daño de la guerra, que la revolución constitucionalista aquí, ya mencionada por el asunto del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, fue la respuesta que se dio para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch, dado que el artículo 161 de la Constitución establecía que las Fuerzas Armadas tenían que defender los gobiernos legalmente constituidos, tenían que defender la soberanía nacional, la Constitución, la ley y el orden. Y en base a eso fue que los militares que orientó Fernández Domínguez y luego dirigió Francisco Alberto Camaño de Ñón, Montearache y otros grupos de altos militares y medios y bajos militares, que llevaron a cabo una guerra por la dignidad y la soberanía nacional, el respeto a la voluntad popular. Eso provocó un daño que no se ha resarcido a los militares que cumplieron con defender la dignidad de la patria, darle cumplimiento a la Constitución por primera vez en América Latina y el mundo. Un grupo de militares responde a la voluntad popular y no a la voluntad de la oligarquía tradicional. Esos militares todavía estamos haciendo reclamaciones de nuestro derecho adquirido. Derecho adquirido. Y debemos ver qué es un derecho adquirido antes de seguir conversando con ustedes. Los derechos adquiridos son beneficios o facultades que una persona ha incorporado de manera definitiva a su patrimonio, ya que ha cumplido todos los requisitos legales y normativos para obtenerlos. Y estos no pueden ser retirados o modificados por cambios posteriores en la ley o por voluntad de un tercero. Estos derechos se contraponen a las meras expectativas de derecho, que son aquellos que aún no se han consolidado. El derecho adquirido de los militares constitucionalistas se consolida desde el momento mismo en que se levantan para reponer el gobierno legítimo del profesor Juan Bosch y de poner al gobierno ilegítimo del triunvirato. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución en su artículo 161. Fue dándole cumplimiento a un mandato constitucional que hubo ese levantamiento. Ahí ya se incorpora ese derecho a nuestro patrimonio y nos acompañará por siempre. Nosotros entonces reiteramos este derecho adquirido porque en este mes de septiembre se cumplen 62 años del golpe de Estado y se cumplió recientemente 60 años de la respuesta que se dio para que se respetara la voluntad popular. Ningún gobierno de este país ha asumido en su proyecto de gobierno, valga la redundancia, la defensa de los militares constitucionalistas.
hemos sido nosotros quienes hemos levantado la lucha, la bandera, para mantener el rescate permanente por la memoria de abril, para que dentro de los aportes de la memoria también se entienda que el 31 de agosto de 1965 se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana y en su artículo 8 planteaba la reincorporación de los militares constitucionalistas y no se hizo. Que pese a que se colocó el gobierno que se acordó en esa Acta de Reconciliación Dominicana y acto institucional, ese gobierno no pudo hacer la reintegración. Al contrario, en su gobierno se produjo una traición al acuerdo cuando se ataca el Matún. Nosotros seguimos porque el presidente García Godoy promulgó la ley 21 del 27 de septiembre de 1965. Eso fue dándole toda validez legal a la firma del Acta de Reconciliación Dominicana. Posteriormente conseguimos la ley 137-01 en el gobierno de Hipólito Mejía. Posteriormente, luchando nosotros, no los gobiernos, ni los líderes políticos de aquí, ni los historiadores tampoco. Nosotros tuvimos que convertirnos en abogados, en historiadores, en etcétera, para poder luchar por nuestra dignidad y el derecho a la igualdad. Todavía estamos en eso. Entonces nosotros luego conseguimos los decretos 236-10 y 237-10 y el decreto 155-12 que emitiera el presidente Leonel Fernández. Estamos conversando con el presidente Luis Abinader en su persona en abril del 2021 y a través de otros enviados por él, como fue el caso de Manuel Esquella Guerrero, y no pudimos llegar a acuerdo. En el caso que se está dando ahora con Alexis Jiménez, viceministro de la presidencia, y queremos que definitivamente el gobierno de la República Dominicana dignifique y reconozca el derecho a la igualdad de los militares constitucionalistas. Que lo reconozca, señor presidente, porque eso representa ese reconocimiento, básicamente el entender que la revolución constitucionalista es el hecho de dignidad, de ética más importante de nuestra historia, el más importante de nuestra democracia, conjuntamente con la independencia y la restauración. Doña Milagro Ortiz Bosch, que representa el respeto a la dignidad y la integridad gubernamental, ella debe asumir también de manera pública el compromiso de que eso se reconozca, de que eso se haga, que los militares constitucionalistas terminen el viacrucis. Yo le voy a presentar ahí uno de los ranas cuando estaba gravemente enfermo hace cerca de un mes. Otros aparecerán en otro video con diálisis. La muerte y el dolor de la familia de ese hombre rana que acabo de presentar enfermo. ¿Cómo logramos que las Fuerzas Armadas le rindieran homenaje recientemente cuando murió? Y cómo lloró la familia y qué alegría para la familia ver a las Fuerzas Armadas de hoy reconociendo a un hombre digno de la revolución de ayer. Doña Milagro Ortiz Bosch, señor presidente Luis Abinader, en sus manos dejamos la suerte de la dignidad y la ética expresada por los militares constitucionalistas. Señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en usted dejamos hoy, en sus manos dejamos la posibilidad de que el mundo siga avanzando en la paz y no retornemos a la guerra. En usted dejamos, y los que son como usted, con el poder que usted tiene, que no haya una tercera guerra mundial, donde borre la humanidad y solamente queden los minerales por los cuales se luchan, entre otros factores.
Abrazos y bendiciones le dejamos con mucha humildad los militares y combatientes civiles de abril de 1965. Los combatientes civiles que no se ha entendido por qué hay que ayudarlo. A ellos hay que ayudarlo, no porque tengan el derecho adquirido del Acta de Reconciliación Dominicana, eso es para los militares que estaban activos. Pero ellos se incorporaron a la guerra civil, defendiendo la Constitución, como señala el artículo 75 de la Constitución actual todavía. Ellos perdieron más de 2.850 civiles. No todo el que está, por ejemplo, en el libro de los comandos fue lo que tuvieron en la revolución. Mucha gente en la zona norte murió y fue perseguida. En el país entero también. Los que lucharon hasta que se formaron los comandos y tuvieron que salir por muchas razones. Mucha gente combatió. Nosotros estimamos en más de 14 o 15 mil personas el ejército civil que hubo. Entonces pongamos atención y sentémonos a conversar para que ese problema sea resuelto. Lo único que queremos es que se resuelva el problema de los que defendieron la patria en el año de 1985, iniciando un glorioso 24 de abril de 1965. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto